Buenas noches para todos y para todas. Saludo cordial para quienes estamos en vivo aquí en el diálogo, pero también para quienes se van a conectar después eh, por nuestro canal. Y ahí quedarán, digamos, como estas conferencias que estamos haciendo, estos seminarios introductorios sobre un tema clave que espero que lo hayan valorado de esa manera. Y la pretensión justamente que tenía el seminario era apenas abrir una conversación que probablemente vaya a ofrecer varios módulos más. Ya mi aspiración es que podamos tomar algunas emociones claves y en próximos seminarios darles una elaboración mucho más profunda, apenas nombrar la posibilidad que tiene y el potencial que tienen hoy en día las entradas por las emociones para cualquier estudio, bien sea en ciencias sociales o para también cuestiones de pedagogía y educación, que creo que es de lo que la gran mayoría de nosotros también tienen un interés compartido. Entonces, digamos que tiene un poco más ese perfil por ahora. Y bueno, la idea es poder tener nuestra última sesión el día de hoy. Es una sesión donde vamos a cerrar un apartado importante dentro del libro de Marta Nussbaum, Paisajes del Pensamiento. Ya hicimos una primera parte la vez pasada con Andrea y con Vanessa eh, sobre, digamos, los tres primeros capítulos de ese apartado de las emociones y la primera infancia. Digamos que ahí hicimos como más un repaso sobre quienes se han ocupado del tema de manera importante, como lo trae eh, a colación eh, Marta Nussbaum, y especialmente recordando esa tradición importante que es una mezcla entre el psicoanálisis y por supuesto Freud y sus discípulos, pero sobre todo un psicoanálisis con lectura de la tradición norteamericana. Y por eso ustedes verán que, digamos, John Bowlby, Eric Erikson, son, digamos, de los psicólogos que trae a colación Marta Nussbaum, que tienen esta tradición un poco y que la potencia de la tradición que ella consolida consiste en poder también, digamos, traer evidencia empírica, que es lo que a ella le interesa, y no solamente quedarse como en el discurso del psicoanálisis. Y por evidencia empírica significa también las posibilidades que han tenido estos profesionales y estos teóricos de reflexionar sobre casos concretos, incluso muchos de ellos clínicos, la mayor parte de ellos con informes clínicos importantísimos, que hacen que, digamos, soporte cierta evidencia y cierto punto de vista de evidencias que por supuesto sigue estando en discusión para las ciencias, digamos, más de lo que ya se llamaría en el mismo Estados Unidos ciencias de la conducta o cosas un poco más duras, que ya pasan más por un análisis más descriptivo, matemático, estadístico, etcétera, para quienes han transitado por esa línea académica de la psicología, más desde el análisis de la conducta que te trae procesos mucho más medibles, matematizables, etcétera. Pero digamos que la potencia que ha traído Nussbaum en este discurso es pasar de su experticia, digámoslo así, que trae la filosofía griega y sobre todo la filosofía neoestoica. Pero ustedes verán, y por eso me interesaba mucho que fuéramos a este análisis de la primera infancia, porque ella hace un tránsito muy interesante entre la caracterización de las emociones que traen su primera parte y ahora ya digamos, este apartado donde más nos sitúa en la primera infancia y ya trae un diálogo muy interesante, en mi opinión, fructífero con las ciencias de la psicología, etcétera, en esta mezcla rara que ya he presentado, ¿no? Entonces, digamos que en la presentación de la sesión anterior, que ya ustedes la pueden conseguir también ahí ya está en nuestro canal de YouTube, felizmente, para quienes no lo hayan podido
seguí la vez pasada, la puedan abrir y puedan mirar el avance que se hizo allí. Como, repito, esos primeros 3 apartados, donde digamos fue mucho más importante como la entrada del campo de las emociones en la primera infancia como un tema crítico, más o menos su lógica también de desarrollo, incluso con temas, en mi opinión, finos también de cómo se desarrolla como eh, esos primeros abordajes o esos primeros sentimientos que aparecen una vez los niños y las niñas, en ellos se efectúa el hecho del nacimiento y por lo tanto de la separación corporal de esa primera fase tan importante que es como el lugar paradisíaco, vamos a decirlo ahí con una metáfora, donde estaban los bebés cuando están en el vientre materno, para llegar a un periodo de ruptura muy fuerte, muy crítico, que es ya la separación de ese primer ambiente en donde se nace, en donde se crece, en donde se estructura la vida. Y por vida ustedes se dan cuenta que es mucho más profunda la estructuración de la vida que solamente lo que a veces en neurodesarrollo se habla de la estructura casi que biológica, ¿no? Cuando aparece la construcción del corazón, del cerebro, tal, tal. Pero a más de eso, lo que sí también se presenta ya es una explicación casi que de contraste entre cómo un bebé en embrión, etcétera, y en su formación de estructura, también va ganando en una estructura inicial de como de bienestar completo, que luego con el nacimiento va a haber una ruptura muy fuerte, porque el nacimiento ya marca una pauta diferenciadora con relación a esa primera vida más tranquilizante, etcétera, pero que ahora se vive en torno a la separación, digamos a ese verse el niño o la niña de tener toda su disposición a la mano casi que automático para tener que ir ganando una disposición mucho más de esfuerzo que le implica al niño o a la niña pues hacer un llamado hacia las personas de cuidado inmediato y ahí comienza una otra etapa de sistema de relacionamiento. Y es lo interesante con esto, y en esa etapa de sistema de relacionamiento van desarrollándose y dando lugar esas primeras emociones compartidas, ¿no? Y donde también se va a desarrollar esa primera relación de apego, de la cual no hablamos mucho la vez pasada, que quien va a tener más cuenta y quien más va a dar cuenta de ella va a ser John Bowlby, justamente porque la base segura inicial de cualquier vida humana está en esa relación de apego fundamental con esas primeras relaciones que el niño o la niña, una vez en la ruptura de nacimiento, comienza a construir y comienza a vivenciar, ¿cierto? Y que en esas primeras de cambio, esas búsquedas del llamado, el llanto, el lloro, etcétera, la ausencia, presencia del cuidador, que es más que el cuidador, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, la relación de preferencia que se ha estudiado con mucho cuidado es que hay una relación de preferencia por el amor, por esta relación inicial de apego que hace que incluso los bebés, tanto digamos de los mamíferos superiores como los simios, etcétera, buscan de vez en cuando el apoyo pues para, digamos, satisfacer necesidades primarias como el hambre, etcétera, la sed, pero que en la preferencia ellos van a buscar más las relaciones que les generen más confianza, el amor, el cariño, la aceptación, como las relaciones más básicas y más primordiales de los seres humanos. Y por lo tanto, también cuando hay silencios o desapariciones de los objetos de cuidado y de cariño, digámoslo así, la relación se desarrolla una contradicción interna muy fuerte con el mismo bebé, pensando en que o ya no está o ya no existe ese objeto o el llamado se hace
a veces se responde y a veces no. Y en esa tensión va creciendo el niño en relaciones de confianza, que es como el elemento que desarrollamos la vez pasada también. Y las relaciones de confianza van a aparecer de una manera mucho más fuerte en la medida en que los adultos puedan jugar un papel de presencia-ausencia que de alguna manera le vaya mostrando al niño que no es por disponibilidad directa de él que las cuestiones de atención se asumen, sino que a veces incluso con su llamado no hay respuesta, ¿sí? Y eso hace que él tenga que confiar, comillas, en ese primero desarrollo de la confianza, que es que él debe esperar que en algún momento lo van a atender, lo van a cuidar, lo van a querer. Y entonces se desarrollan ahí una serie de emociones y ahí quedamos, digamos, como en para entrar ya a esta segunda parte, que va a ir de la mano otra vez de Andrea y de Vanessa, para mirar algunas de esas emociones que en la primera infancia se desarrollan y de las cuales vamos a hablar de una manera relativamente amplia aquí y solamente para poder notar que hay unas emociones que van como marcando la pauta en estas primeras de cambio, digamos, en estos primeros meses de vida. Recuerden que aquí solo vamos a tratar apenas el desarrollo de primera infancia y que quedarán para futuros seminarios a ver cómo sigue la vida emocional de los niños y las niñas desarrollándose una vez pasan también esta primera etapa de meses a años de vida. Y eso va a implicar también unos desarrollos súper complejos en los seres humanos. Bueno, con esta presentación breve, esta introducción breve, damos el paso a Andrea y a Vanessa para que nos cuenten en su presentación lo que sigue con una serie de emociones sobre las cuales se va a tematizar de manera un poco más intencional. Adelante, Andrea y Vanessa. Listo, muchísimas gracias. Bueno, voy a volver a apagar para tener mejor conexión. Bueno, sí, entonces ya Nelson nos hizo la introducción, estuvimos viendo un poco como la sombra del objeto, como la base de las emociones, nos referimos un poco a la edad de oro. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre las primeras emociones. En esta primera parte tenemos el sostenimiento, el amor y la vergüenza originaria. Entonces, lo que nos estaba comentando ahora Nelson, ¿no? Que el bebé experimenta, acá nos dice, transformaciones misteriosas cuyo origen externo no es capaz de comprender. Él no entiende que hay un ente que le suple sus necesidades, él eh, no entiende, digamos, que las situaciones, no tiene control, ni entiende las situaciones que pasan a su alrededor. Y es aquí, digamos, como en esta sensación de que estos procesos son importantes y que de alguna manera aparecen o desaparecen y que no tiene control sobre ellos. Aquí tenemos las raíces de las emociones, que se pueden considerar como el reconocimiento de lo que importan dichos procesos junto con la falta de un control total. Entonces nos dicen que las emociones se desarrollan a medida que el niño se va haciendo más consciente de la importancia de estas transformaciones, de las importancias que estas transformaciones tienen para su vida. Entonces, cada vez que se va siendo consciente de esto, las emociones van a proveerse de un objeto definido. Y entonces aquí hablamos de que es probable que las emociones más antiguas sean el miedo y la angustia. Y era un poco lo que nos comentaba Nelson al final de la sesión anterior, y es como que el niño nos explica por qué no va a estar este cuidador, este objeto transformador siempre que él lo requiere. Y hablábamos un poco también del equilibrio que hay que encontrar entre suplir todas las necesidades de manera inmediata o hacer esperar un poco. Bueno, aquí podemos decir que en un primer momento como que no podemos hablar de amor, el amor no va a aparecer del todo, pues porque él todavía no, el niño no es capaz de concebir a su objeto transformador, o a su cuidador como una persona propia, individual, un ser como parecido a él, pero obviamente en otro estado pues de evolutivo en cuanto a su crecimiento, hablando de lo ontogenético.
¿cierto? Pero entonces sí puede, entonces no podemos hablar de amor como tal, pero sí una forma rudimentaria, decía Nussbaum en su texto, de amor, como gratitud, a medida que cobre conciencia de que los otros eh, hacen esfuerzos para suplir sus necesidades y que, o sea, para suplir sus esfuerzos para vivir. Bueno, Aquí pasa, por ejemplo, con las relaciones que nosotros tenemos, incluso con nuestras mascotas, que muchos le podemos llegar a llamar amor, amo a mi gato, amo a mi perro, pero en realidad nos podemos poner a... ¿Qué? No aplica. Perdón, con los gatos, con los perros, con la mascota que sea, pero nos podemos cuestionar qué tanto puede llegar a ser amor o más bien como esa dependencia que del refugio, incluso, y lo mismo con los chiquis, con los bebés, por ejemplo, cuando se habla del colecho, que se discute mucho, que es hasta los 6 meses, hasta el primer año, y lo que se justifica con eso es que los niños sienten ese miedo al abandono, como incluso desde cuando vivíamos los seres humanos por allá en medio de animales salvajes. Dejar a un niño dormir solo significaba ya dejarlo morir, dejarlo a su suerte porque llegaba un, no sé, cualquier animal y se lo comía. Entonces, es ese cuidado y esa gratitud que siente el bebé, que incluso como que ese amor es más de que en el colegio te ponen a hacer la carta de te amo mamá el día de la madre y amo a mi mamá y te amo y esas cosas, pero en realidad ese desarrollo de ese concepto viene mucho más adelante. Sí, de hecho también acá nos dice como admiración y aparte de admiración, a gratitud, deleite frente a ciertas personas del mundo que incluyen personas o partes de personas. Yo no sé, o sea, digamos cuando yo leo esto, cuando nosotros leemos esto, ¿no? A medida que las emociones tienen objetos, estos pueden ser regiones del mundo o partes o fases de su cuidador, pero no el cuidador como persona completa. No sé si cabe el ejemplo de la lactancia, por ejemplo, ¿no? Como el niño como su mamá en realidad es, como yo digo, la teta, ¿no? Como la teta de los niños, o pues cuando está la lactancia, porque es un vínculo de apego que no es solo alimento, ¿no? Es el sostenimiento del que hablábamos la vez pasada, el saber que su mamá está ahí para él, entonces sabe que de pronto demandar la leche materna es como una salida para que se sienta sostenido y esté ahí. Y entonces es como una gratitud, un deleite que, que él tiene frente a esta parte del cuerpo. Yo no sé, Nelson, si ese ejemplo aplique, si lo entendimos bien. Dinos tú. Sí, gracias. Gracias, Andrea y Ay, no Vanessa, había por... visto tu manito, lo siento. Sí, quería que si pueden volver la diapositiva anterior, porfa. Quiero hacer dos comentarios, porque pues, aun cuando estamos seguramente entre docentes y psicólogos o psicólogas, algunos de ustedes, es importante recordar lo siguiente. Aquí, así como hay una especie de preamor o sí, de esos primeros rasgos, aquí también hay unos primeros rasgos que están muy cerca entre emoción y cognición, sí, ahí es donde la frontera se vuelve difusa un poco, justamente porque hay procesos de memoria y de procesos de imaginación que todavía el niño no tiene en estas primeras etapas de la vida. Entonces, yo quiero volver sobre eso para que ustedes piensen en cómo funciona en ese momento un poco como el mecanismo psíquico de los niños y de las niñas, que va de la mano de las sensaciones y percepciones, pero también de lo que pueden retener en su memoria, que por eso es que muchos de nosotros, pues la mayoría de seres humanos o todos los seres humanos no recordamos qué pasó en esas primeras edades. Si ustedes se pueden preguntar por qué razón, pues porque hasta ahora todo el sistema nervioso está como en preparación y en plena estructuración y seguirá así por unos meses y años hacia adelante. Por eso todavía
procesos como atención, memoria, etcétera, tampoco están listos, así como no están listos las emociones más elaboradas, que, como la del amor, ¿no? Es una elaboración bastante muy elaborada, que veremos cómo sigue emergiendo acá. Aquí ya hay una emergencia de ella, pero todavía no como la conocemos en la vida de los niños, las niñas y ya de los adultos. Entonces quiero volver sobre esto porque si ustedes pueden imaginarse a un ser humano que todavía no tenga la capacidad de memorizar, que no retenga todavía y que no tenga procesos de imaginación abstractos. Hay una figura en Piaget que se llama la conservación del objeto, para que ustedes entiendan eso, o para que lo recuerden. ¿Sí? Hay un proceso cognitivo que es la conservación del objeto. Los niños y las niñas no traen esa operación de imaginación todavía en conservación del objeto porque requiere un alto proceso ya de abstracción, que tú puedas imaginarte ¿qué es conservación del objeto? Pues con elementos sencillos de la vida cotidiana, ¿no? ¿Dónde dejé las llaves? Y entonces usted puede imaginarse, pero entre la imaginación que te trae y en la memoria, el recuerdo de ese objeto al que yo estoy haciendo alusión, ¿dónde dejé las llaves? Y entonces usted comienza a buscar dentro de sus recuerdos dónde pudo haber dejado las llaves. Pero eso supone dos cosas. Uno, que las llaves están conservadas en algún lugar. Y dos, que yo recuerde dónde están conservadas las llaves. Pero ese es justamente lo que el bebé todavía no tiene. O sea, para él hay una serie de imágenes que aparecen y desaparecen. Pero que en teoría incluso lo que habrá que decir es que él todavía no tiene la capacidad de reconocer que es el mismo objeto el que aparece y desaparece. O sea, no tiene todavía lo que Aristóteles llamaría como el principio de identidad, que es el de ver que ese objeto ya lo vi y sé a quién se refiere, por un lado. Pero por el otro lado, cuando aparece, está en plena presencia y está en la sensación percepción porque lo veo o lo toco, pero desaparece y cuando desaparece el objeto es como si ya no estuviera existencialmente hablando. O sea, desaparecer significa estar como una especie de la nada porque todavía no se logra desarrollar esa capacidad de permanencia del objeto. Es decir, que aun cuando yo no vea el objeto está allí y yo me lo puedo imaginar. Es como cuando uno sale de la casa, uno se queda con los recuerdos de la casa y con la permanencia del objeto casa, cosa que yo al regreso encontraré a mi casa de regreso como comillas la dejé. Y parte de las sorpresas que nos pasa en la vida cotidiana de los seres adultos es cuando encuentra usted las cosas como no las dejó, comillas. Eso es lo que se llama permanencia del objeto. Eso es justamente lo que no tienen los bebés todavía. Y como no lo tienen, entonces, ¿por qué estas dos emociones son las primeras que aparentemente son como las más antiguas, el miedo y la angustia? Porque imagínese un mundo donde usted no pueda tener la posibilidad de conservar un objeto. Es decir, es como si todos los días tus seres queridos mueren literalmente y reviven literalmente. ¿Me hago entender? En la vida adulta pasa con los muertos que usted ya sabe que el muerto pasó y que ya no lo va a volver a ver. Y lo único que te quedan de él son los recuerdos. Y hay una conservación del objeto, pero en la memoria. Pero lo que pasa con la percepción-sensación es que si el objeto está a la mano, yo lo veo y yo digo, ahí está el objeto. Pero lo que pasa con los bebés es que cuando yo le quito el objeto, es como no solamente no lo veo, sino que no existe. Ese es el punto. Entonces, por eso estas dos emociones también suponemos, digamos, con estos estudios que son las primeras emociones que generan miedo y angustia es porque usted no puede sostener el mundo.
sobre todo el mundo que le es propicio para la vida. Eso, yo no sé si ustedes me están entendiendo con este nivel de ejemplo, por qué el miedo y la angustia corresponden a estas primeras etapas de la vida también y nos van a acompañar toda la vida. Y por eso el mundo incierto o el panorama incierto, el panorama que sobre el cual usted no puede controlar, sigue siendo una variable fundamental de la tranquilidad o la angustia que cualquier ser humano tiene en la vida, porque no tiene las certezas. Pues imagínese usted un bebé sobre el cual nada puede controlar por un lado y que las cosas te aparecen y desaparecen sin que tú des ni razón, ni tampoco tengas la imaginación todavía necesaria para saber que aun cuando no está, volverá. Porque esa es una expectativa que uno arma. Y mucho del tema de la confianza que se desarrolla o de la esperanza está basado en expectativas que yo tengo en que el mundo sea conservado como yo lo dejo. Y eso es lo que te permite a ti construir también las primeras relaciones de confianza, que se va a demorar en construir, porque hasta que él no desarrolle elementos como la imaginación y la capacidad de abstraer objetos de las sensaciones, percepciones, no va a estar listo el bebé para poder construir esta segunda fase de la emoción que será la confianza propiamente hecha. Por eso el miedo y la angustia ganan la partida y siempre la ganarán en sentido radical, pues porque estas son las primeras emociones con las cuales nosotros no sabemos una vez que el mundo que queremos que se conserve no se conserva. Yo no sé si he sido claro, Andrea, Vanessa, si con estos ejemplos hemos logrado entender un poco más esto de por qué estas emociones más antiguas, sea el miedo, la angustia, asociados también a esta capacidad que todavía no tenemos cognitiva de la memoria, la representación del objeto y la conservación del objeto. Sí, Sí, yo Nelson. creo que está muy bien explicado porque no, pues por lo menos yo no había entendido muy bien esto de la, de la imagen y del objeto que se va y que no, sí, o sea, como que muere y luego aparece, pero siempre es como esa angustia que va más como hacia la incertidumbre, ¿no? Como bueno, ¿y ahora qué? Entonces, muchas gracias por ese ejemplo. No sé, André, ¿qué ibas a decir? No, sí, igual, de acuerdo. También no sé si tenga de pronto alguna relación, pues yo creería que sí, con lo que mencionábamos también la vez pasada, como la indefensión del sujeto, en este caso el bebé, que empieza a ser medianamente consciente de su indefensión ante el mundo y de que sus necesidades, por supuesto, no las puede suplir él y que si no hay nadie para suplirlas, pues se ve en un gran riesgo y ese riesgo es lo que le va a generar miedo y angustia también, ¿no? El hecho de no tener, de no suplir sus necesidades primarias de alimento como las que veíamos, o las del sostenimiento, del cariño, del afecto, del cuidado, más allá del corporal biológico. Ok, yo creo que estamos listos para continuar entonces. Gracias. Ah, bueno, listo, gracias a ti por complementar. Bueno, esto se complementaba con esta. Bueno, bueno, esto como que ya lo hemos mencionado y es como, y lo acabo de decir, ¿no? El hecho de que el bebé sea una criatura que necesita de cuidados, de que estén pendientes de él porque no puede valerse por él mismo solo y tiene muchos apetitos, no solo el que hablábamos hace 8 días, recordando no solo el corporal, el biológico, el físico, hablando como del hambre, del alimento, sino también del sostenimiento, del afecto y de la idea el placer o la curiosidad frente al mundo. Entonces, sus emociones se manifiestan en pos de liberarse de las molestias y del dolor. Entonces, bueno, acá tenemos como las imágenes que nos ejemplifican estas tres cosas, la necesidad de seguridad, de ser sostenido, de saber que está alguien ahí para él,
el deseo de adquirir capacidades cognitivas y de la necesidad de ver gratificados sus apetitos. Sí, Un como que en asunto, resumen, ajá, sí, dinos. un, un asunto en este sentido es, fíjese que nosotros desde niños, ¿por qué crecemos en el reconocimiento de las relaciones sociales? Porque con el mismo nacimiento y con la carencia que tenemos de nuestro propio ser, de no tener las cosas a la mano, y por depender de otros y de otras, es que va creciendo también la capacidad de las relaciones sociales. Eso es muy importante notarlo también acá. Y el bebé lo sabe. O sea, el bebé va creciendo en esa capacidad de entender que es con otros como se arman los satisfactores de la vida. No solamente el comer, sino el estar bien, el estar satisfecho. Esos son de los primeros satisfactores que también arrancan. Pero rápidamente entendemos como seres humanos que esos primeros satisfactores están de la mano con las relaciones de interdependencia con otros, o más bien de dependencia en este caso en principio. Y por eso las relaciones de apego se vuelven tan importantes en nosotros los seres humanos, relaciones de apego que implican que yo me hago pleno con otros y solo con otros lo consigo. Y eso es un poco lo que hay que captar también de este principio vital, que el individualismo clásico y el liberalismo clásico lo perdió en el camino y que hoy en día nuestras sociedades tratan de justamente cultivar lo contrario a esa primera actitud de la vida, y es nosotros como individuos podemos solitos, la vida deseable, la vida con mayores amplitudes en soledad, etcétera, etcétera, como, digamos, como un tema modélico para la vida, ¿no? Como una especie de sentido que el liberalismo desde hace más o menos unos 450 años atrás comenzó, digamos, como en la sociedad occidental a cultivarse en los seres humanos y se olvida de estos principios vitales y por eso la psicología vuelve a retomar estos temas de una manera profunda y nos vuelve a recordar a todos nosotros que así no funciona la vida humana. La vida humana funciona siempre en un sistema delicado de interacciones y que así va a ser para toda la vida, ¿sí? Y entonces es muy importante captar esto de los satisfactores también en esta entrada, y justamente lo que más produce angustia y lo que produce miedo es justamente cuando uno se ve solo en la vida, porque viéndose solo lo que significa es que está en un estado de indefensión. Y ese es el punto central. Gracias. Gracias, Nelson. Vane, ¿qué ibas a decir? Ay, lo siento, se Se me te olvidó fue. lo que iba a decir. Vale, no importa. Bueno, entonces aquí empezamos como con una cita de Spinoza, y es que un ser dependiente experimentará tanto amor como enfado hacia aquellas instancias de las que depende. Y lo que mencionaba ahorita, sin embargo, lo que nos mencionaba Nelson, el niño no es consciente de que este cariño, que esta ira, que este enfado se dirigen hacia la misma fuente. Entonces, digamos que en este caso el bebé puede desarrollar como una sensación, una vaga sensación de que hay instancias buenas y malas, que son parte de él. Y entonces puede que dirija su enojo hacia afuera, em, o hacia esas porciones de su propio ser. No, en este caso él no puede hacer la distinción. Em, entonces, digamos que ahí hablamos un poco de la ira, y la ira es como un instinto, es una reacción frente a la propia situación vital que está viviendo. Entonces, pues en este proceso de desarrollo del niño hay muchos momentos de molestia y de frustración cuando precisamente no se ven eh, cumplidos sus deseos. Em, entonces, lo que hablábamos ahora, lo que hablábamos la vez pasada, el equilibrio, que es fundamental, que algunos deseos se van frustrados por las diferentes idas y venidas
si el cuidador va a estar ahí todo el tiempo antes de que él pueda sentir algún tipo de molestia, de incomodidad, entonces seguramente no, como nos dice, no terminará por acometer sus propios proyectos. Y esa nos vuelve un poco a la postura de omnipotencia. Entonces es como el bebé quiere alcanzar el juguete y alguien se lo pasa. Entonces él no ha hecho ni el mínimo esfuerzo sabiendo que lo puede hacer. Entonces como que es un nivel de sobreprotección. Y aquí en el texto también había un ejemplo de un niño, no era un caso, creo que era el caso B, eh, que como que sentir esa incomodidad estaba mal visto, era como un sinónimo de imperfección. Entonces el niño perfecto es el niño que no llora, es el niño que no hace la pataleta, es el niño que no incomoda al otro, ¿cierto? Entonces la mamá lo hizo un poco más así, teniendo en cuenta más a su marido. Entonces el niño crece, ¿no? Como la idealización de su marido y la perfección, y es lo que le exige, además que pues la madre en este caso es como la principal cuidadora. Entonces, digamos que la idea es suplir todas sus necesidades para que no cause incomodidad. Y eso es digamos, lo que pasa en el caso de los adultos. Lo veo mucho en el caso, por ejemplo, del dispositivo móvil ahora para calmar a los niños, ¿no? Entonces, no puede ni medio abrir la boca porque tome el teléfono y cálmese porque tu pataleta, tu llanto, tu incomodidad nos incomoda a nosotros también. Y entonces el niño juicioso, el niño callado, el niño que no, que sigue algunos estándares así de tan juiciosito, tan lindo, es el niño que, perfecto, ¿cierto? Y digamos, en mi caso personal me sucedió en el antiguo colegio que estaba mi hijo, que él es un chico que le gusta mucho, pues, explorar, hablar, preguntar, moverse, saltar, correr. Ya a veces exagera, pero entonces en el otro colegio eso era un problema grande. Todos los días me escribían notas en el cuaderno que él se portaba mal, que él era displicente, que él no escuchaba, que él no hacía caso, que se había pintado el saco, que entonces eso también lo llevó a un nivel de estrés muy fuerte que tocó cambiarlo. Entonces este niño del caso B que nos presenta, bueno, pues que fue un caso de Winnicott, pues crece sabiendo que la perfección es no causar esa incomodidad. Entonces, por eso es tan importante el equilibrio entre la sobreprotección o el descuido total. Porque acá nos dicen lo último, en los 6 primeros meses de vida, el tipo de cuidados y de sostenimiento paterno que haya recibido el niño conforma su actitud ante su propio horizonte humano de carencia. Vale. Sí, eso también, ahí agregándolo a tu ejemplo, como lo del lenguaje, ponerlo todo en las manos y que el niño no pronuncie ni siquiera agua o por favor o algún color, sino simplemente todo en tus manos para que no tengas que mover un dedo y no tengas que incomodarnos con tus ruidos ni necesidad. Y pasa que se llega a ese estado de omnipotencia incluso hasta la adultez, ¿no? En muchos casos. Y lo que iba a decir, que era más como a modo de pregunta que se me ocurría con lo que Nelson hablaba, y es algo que me pasaba también con mi hija cuando era bebé, y es que me decían, por ejemplo, la típica de las abuelas o de las tías, que, que no le pusiera cuidado, que la dejara llorar, que porque eso que los humanos desde antes de nacer ya éramos manipuladores. Y yo decía, uy, ¿será en serio? ¿En serio? Y me lo cuestionaba y leía un poco sobre eso y decía, no, o sea, cuando alguien llora es porque tiene una necesidad simplemente, no es como te quiero manipular y hay que dejarlo en una esquina para que aprenda a que no hay que llorar o para que aprenda a que no hay que, prácticamente no hay que tener emociones, ¿no? Y está mucho con esa diapositiva anterior de la que estábamos conversando un poco con Nelson y con Andrea, que es como que esas emociones son las que desarrollan, digo, esas necesidades son las que desarrollan las emociones. Y yo seguí con esa duda si realmente
existe esa intención o esa capacidad de manipulación desde que un bebé es recién nacido, solo porque llora y necesita algo o no. Sí, gracias. Digamos, se ha descubierto que el bebé crece mucho en capacidad de manipulación. No es tanto el adulto, sino al contrario del bebé. Mm, Su majestad del bebé lo va a decir. Entonces, la preocupación no es, y aquí el centramiento de la conversación con Nussbaum es justamente cómo el bebé va elaborando, va probablemente elaborando sus frustraciones frente a sus carencias y frente a carencias que él volitivamente no puede suplir por sí mismo y que depende de otros. Y entonces eso tiene unas lecturas que pueden desarrollar cuestiones de frustración que llegan hasta la ira, ¿sí? O cuestiones de desarrollo estratégico y de capacidad de manipulación, no del adulto, sino del bebé, justamente, que al poder comenzar a aprender a leer el sistema de relaciones, él puede movilizar a los demás y él lo capta muy rápido a través del llanto o a través del grito o a través de la sonrisa, ¿no? Esa sonrisa angelical que nos mata. Esa viene con el paquete, pero él sabe que los adultos responden a ese mensaje, comillas, que él lanzado. Y entonces, lejos de ser un asunto que solamente depende de los adultos, creo que también los ve, y por eso es un juego interactivo, ¿no? Es un juego de ida y vuelta entre el bebé y el adulto, donde están midiendo fuerzas y capacidades. Y lo que sí está diciendo aquí el texto es que mucho de cómo se va a desarrollar ese paquete completo en el bebé dependerá de las respuestas del adulto que vaya ayudando, como quien dice, a modelar todo el ámbito de la vida para el bebé y que él vaya manejando cierto nivel de frustración. Por eso algunas recomendaciones como deje llorar al niño significa déjelo que libere la frustración también y que aprenda a convivir con la frustración. Porque justamente a veces la incapacidad que uno nota en ciertos seres humanos es la poca capacidad que tienen de poder resistir frente a una adversidad. Y eso justamente tiene que ver con cómo se desarrolló su primera infancia. Si su primera infancia tiene unos satisfactores altos de a la mano, sí, de que todo lo encuentra, va a crecer con cierta incapacidad de poder tolerar la frustración y de tener una gran tolerancia hacia elementos que probablemente no pueda conseguir tan fácilmente, ¿no? Y en eso, digamos, también consiste el arte de la crianza y de la educación, ¿no? Cómo brindar un sistema de relaciones que le permita a los seres humanos ir creciendo en el ámbito del manejo de todas estas cuestiones emocionales que van saliendo con las carencias o las satisfacciones. Y justamente, pues, siempre que los seres humanos tengan los satisfactores al lado, pues crecerán en un ambiente donde pues todo para ellos está ofrecido y donde no esté ofrecido, cuál es su respuesta, ¿no? Entonces, si la respuesta de ellos fue a través de la orden que va a llegar al grito, que va a llegar luego a la violencia, pues es un camino expedito que usted puede seguirle la pista desde que un niño o una niña nace, crece, ¿no? Y por eso algunos de ellos, digamos, ya se dan cuenta pasando, aquí ya pasamos de los bebés, pero porque algunos niños, por ejemplo, la emprenden, o niñas la emprenden con violencia, porque saben que ese es un mecanismo de respuesta que también puede desatar en otros respuestas. Entonces, ahí es donde esto hay que verlo en esa perspectiva también de fondo. No es solamente que el sistema adulto coopte todo lo del niño, sino que el niño también tiene un papel muy activo en lo que pasa, más de lo que uno a veces se imagina, ¿no? Y esa se la sabe uno también con las mascotas, ¿no? Ya a propósito del comentario que se hizo muy al comienzo de las mascotas, porque ese es un sistema muy del inicio de la vida psíquica, como quien dice, y es cómo hago yo para obtener algo que quiero, pero que no lo voy a lograr yo y que necesito de otros para lograrlo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué mecanismos desarrollo? Y que si yo me voy dando cuenta cómo funciona el ambiente,
Y ya, pues cuando un niño o una niña llega a los 3 años o a los 5 años al sistema escolar, ya las lecciones las tiene aprendidas, más que aprendidas. Y es que él sabe cómo poder responder frente al requerimiento del adulto. Y entonces, conociendo los adultos, él va a decir, yo ya sé cuál es la respuesta que él quiere y yo se la puedo dar y ya, con eso me evito el problema y se acabó. Pero eso, lo que quiero decir con esto es que eso no nace en la vida escolar, nace mucho antes en la vida, con esta primera briga. Sí, yo creo que es como una relación de condicionamiento mutuo, ¿no? Como que el bebé, bueno, pues yo siento que, bueno, si bien bebé, obviamente no, pero a medida que el bebé se da cuenta de que ese objeto transformado, ese cuidador, aparece cuando hay un llanto, un grito o algo así, a medida que va creciendo, se va siendo consciente de eso. Ahí también es importante esto que vemos acá, ¿no? Como de no facilitarle todo, ¿no? También desde condicionarlo, positivamente hablando, desde nuestra parte como cuidadores, ¿no? Como un poco de allá, un poco de acá, porque también como el ignorar totalmente sus necesidades, inclusive, no sé, sus caprichos, lo que sea, ignorarlos ya totalmente, pues va a generar totalmente el efecto opuesto, el, el efecto como de frustración, pues no tanto de frustración, sino como de abandono, en este caso, de abandono, de que nadie me escucha y demás. Bueno, entonces aquí ya vamos a hablar em, de la vergüenza, teniendo en cuenta que toda omnipotencia infantil viene acompañada de cierta impotencia, ¿cierto? Entonces, cuando el bebé se da cuenta que depende de los demás, ahí ya se puede estar desarrollando una emoción de vergüenza, que viene a ser como el acto reflejo de esta emoción, es esconderse de los ojos de aquellas personas que verán la propia deficiencia. Entonces, em, un correcto desarrollo del niño irá como favorizando esta impotencia a favor de la confianza, ¿no? Entonces, en este caso, cuando se siente escuchado, cuando se siente, cuando sus necesidades son suplidas en un momento, un tiempo óptimo, pues debe entender que no debe avergonzarse por tener estas necesidades, o como con el ejemplo que hablábamos ahorita, como el hecho de llorar, de sentirme incómodo por algo, y si no me permiten, si no se le permite al niño sentir esto, pues va a tener vergüenza de sentirlo, ¿no? Es como que estoy sintiendo esto, pero no, pero realmente no, mi mamá me está transmitiendo que no está bien sentirlo, entonces ahí se genera una vergüenza. Es como, por ejemplo, esa típica situación en la que uno se pelea con la mamá y, y es como, bueno, pues entonces ya, pues no como, pero y al otro día uno por la mañana ya todo muerto de hambre y le toca a uno agachar la cabeza, ir a la cocina y recibirle. Y es lo mismo con los niños chiquitos, es como, ah, carajo, como que qué mal genio, pero igual dependo absolutamente de ella. Y precisamente esa vergüenza, esa relación como de, no sé si le, cómo decirle, si como de jale y jale, algo así, Tira y como jale. eso, tira y jale, gracias. Como ese tira y jale es precisamente lo que le va construyendo a uno ese equilibrio entre decir, bueno, dependo de esto, pero tampoco estoy haciendo nada malo, pues por depender de esto o por necesitar de esto. Entonces ahí lo nombran y está incluso como entre comillas esa interacción sutil que va a empezar a construir pues poco a poco ese niño o niña para crear esa misma relación con sus compañeros, con sus profesores más adelante, pues en todas las relaciones de su vida, que igual nosotros aún, siempre nosotros lo hablábamos con Andrea en cuanto al paralelo en la adultez, porque pues todo esto como este desarrollo de primera infancia es lo que nos marca siempre y queremos poner siempre el paralelo
de cómo es cuando adultos, incluso a nosotros todavía nos da vergüenza pedir cosas que no son malas pedirlas, o exigir un derecho, o hacer un comentario de alguna opinión, es como, ay, no, me da pena. O decir, quiero un poco más de jugo, uy, no, me da pena. Entonces siempre va a estar uno como desarrollando eso hasta el fin de los días en algunos casos. Sí, y pues en el caso de los niños, como esa sensación de omnipotencia, ¿no? Tienen un momento de omnipotencia, pero van a haber situaciones en las que van a darse cuenta de sus imperfecciones, de sus errores. Y entonces es aquí donde aparece pues la emoción de la vergüenza, en el que se esconde el verdadero yo y pues como que Deje de aparece escuchar, otro. no sé si... ¿No me escuchan? Hola, hola. Sí, te escuchamos, claro que Ah, sí, bueno, bueno, es que creo súper que Vane no me bien, escucha. ya, pero sí, te estamos Soy escuchando muy yo. bien. Hola, Entonces, digamos ¿me que oyen? sí, sí te escuchamos. Entonces, que ahí digamos que el papel del cuidador, del padre, es al contrario como del paciente, de la mamá del paciente Winnicott, como no dejar que el niño llore o pensar como en un... Ah, que Vanessa no nos escucha. De pronto esperamos que se salga y se vuelva a conectar, que Sí, no yo nos creo escucha. que a veces pasa con el internet Ah, que eso, ya escucho, que como ya una escucha, dice. Entonces, digamos, bueno, estaba diciendo que el papel del cuidador en este caso entonces es como transmitirle al niño que pues que no tiene nada de malo pues ser humano, ni tiene nada de malo expresar sus emociones o en este caso pues sus necesidades. Em, entonces, eso como con respecto a esta parte. Bueno, entonces, bueno, la vergüenza, dice Nussbaum, que surge de diferentes maneras. Y habla de la vergüenza originaria, que es como la demanda de perfección y la consecuente incapacidad de tolerar lo más mínimo o merma en el control de cualquier imperfección, lo que le pasaba al paciente de Winnicott. No toleraba la frustración porque su mamá siempre lo enseñó pues a la perfección, y si no eres perfecto y si lloras y si te expresas, pues te tiene que dar vergüenza. Entonces hablamos un poco de la vergüenza originaria y que de todos los humanos padecemos de esta emoción de una manera o de otra, pero pues que nos vamos haciendo conscientes de ella a medida que vamos creciendo. Em, Creo que este tema de la vergüenza nos da para un tema largo, porque, por ejemplo, podemos hablar incluso de esa sexualidad natural en cualquier ser humano, bueno, en muchos seres vivos. Y pasa, por ejemplo, pues a mí me pasó en la educación religiosa, como que todo era vergüenza, ¿no? Incluso cambiarse el uniforme de educación física es como, uy, pudor. O incluso cuando hay una niña en la familia, bebé, que quiere conocer su cuerpo, es como, uy, no, hasta ahí, no, no puedes tocar, no puedes mirar, no puedes, y es siempre la pena, como, ay, no, ni siquiera miro porque qué vergüenza, y nadie me puede ver, y es algo también como muy, muy sembrado de acuerdo a las creencias y a las culturas, que es lo que creo que es lo que vamos a ver aquí adelante, que tiene que ver sí, incluso con ese rol tanto femenino como masculino. Todas esas cosas impuestas finalmente, que aunque ya nosotros naturalmente tenemos esa vergüenza originaria, pues también está lo que se nos enseña, entonces tenemos como vergüenza de sobra, pues. sí, y bueno, Marta nos va a mencionar otro autor, Morrison, que hace como un paralelo entre la vergüenza y el narcisismo. Dice que se forman mutuamente. En la medida en el que el yo se siente pequeño y aislado, pero al mismo tiempo imponente, empeñado en ser perfecto, o sea, como imponiéndose algo que realmente sabe que no puede lograr.
Entonces también habla de otro caso, por ejemplo, en que de razones que explican las variaciones individuales y sociales de la vergüenza primordial y hablaba de un caso de una niña brillante, una niña apoyada siempre, pero que contaba con una discapacidad física, ¿cierto? Que tenía como que si bien tenía unos dotes cognitivos precoces, era muy inteligente, tenía alguna disfunción pues que afectaba su percepción espacial, su coordinación motriz. Entonces, esto también es una condición de vergüenza. Todos los cuerpos están limitados, nos dice acá, y eso siempre suscita vergüenza. Pero un cuerpo que está más limitado que otros, y aquí cuando hablamos de las capacidades, de las discapacidades, pues va a producir una vergüenza aún mayor, como ocurre con cualquier discapacidad física. Lo biológico y lo social también interactúan en esta emoción de manera compleja. Y bueno, y aquí pasamos a lo que nos empezaba a mencionar Vanessa, y es que digamos que una de las otras fuentes, o sea, ya como que hemos mencionado, como la del, la de este equilibrio de la aparición y de la desaparición del objeto para suplir las necesidades del niño o de y de pronto del niño darse cuenta de esa impotencia, de esa imperfección ante su omnipotencia, después de ver también incluidos acá los temas de físicos, de discapacidades físicas. Otra fuente puede ser o puede provenir del hecho de que las culturas imponen diferentes ideales sobre los niños, ¿no? Entonces, en algunas culturas se espera de los niños mucho más que de las niñas, ¿no? Y que los niños deben tener un control de perfección. Entonces, cuando escuchamos, ay, los niños no lloran, ay, pareces una niña, ¿no? Como que entonces minimizamos la emoción del niño simplemente por el hecho de nacer varón, ¿no? En otras culturas, bueno, en esta cultura occidental se ve mucho como, no lo vemos, ¿no? En los juguetes del niño son los carros, el avión, la pista, como que algo súper divertido y las niñas pues la cocinita, el bebé, entonces la niña tiene que ser protegida, es delicada, es la futura ama de casa, entonces se le enfoca desde el capitalismo, ¿no? Desde desde este imaginario de que la niña es delicada, la niña es débil, la niña tiene que tener la cocinita, tiene que jugar con las muñecas y el niño es fuerte, el niño no llora, el niño juega con los carros. Entonces, un niño que quiera jugar con las muñecas, qué pena, ¿no? Entonces, también la vergüenza es algo muy, muy cultural que podemos ver acá. ¿Quieres decir algo, Anne? No, sobre esto no más. Bueno, entonces hasta aquí vamos con la emoción de la vergüenza. No sé si Nelson, antes de pasar al asco, quisieras decir algo, complementarnos algo, corregirnos Sí, algo. gracias, Andrea. No, creo que el tema ha sido suficientemente explicado. Yo lo único que hay dos temas que quisiera repasar nuevamente, que ya usted lo dijeron, pero solo para tenerlo en perspectiva. La vergüenza siempre implica un modelo de expectativa, sea la vergüenza originaria del niño con esa contraposición que hay con el narcisismo, ¿sí? Hasta los modelos como el de la diapositiva que ahora nos muestran, donde hay una reclamación por parte de la sociedad, la cultura y la reproducción por parte de los adultos de las expectativas que uno monta sobre los niños y las niñas y sobre los seres humanos en general, que hace que se produzca vergüenza cuando no se logra lo esperado. Y esos esperados son cuestiones de expectativa que transitan, ¿sí? Y que hace que ahí ruede la vergüenza como una emoción
entre esas expectativas que están de camino. Eso es como un lado del asunto. Pero el otro lado del asunto, digamos, la elaboración más psíquica de la vergüenza es una cosa muy, digamos, muy compleja, porque, digamos, nosotros los seres humanos a veces no somos tan conscientes de la vergüenza y de de cómo nuestro sistema psíquico a veces nos juega malas pasadas con relación a la vergüenza que uno ni se da cuenta, ¿no? Entonces, yo no sé hasta dónde realmente somos conscientes de una emoción como la vergüenza circulando, porque normalmente uno termina a veces haciendo autonegaciones o sencillamente haciendo unas transposiciones a veces, tratando de mantener un yo ideal, haciendo autoengaño, ¿no? O transfiriéndole a terceros. ¿Sí? Y esa vergüenza originaria, algo no pudo pasar, yo la transfiero. ¿Sí? Y ahí es donde viene, digamos, estos fenómenos tan interesantes a veces que en la vida adulta ya hay una serie de elaboraciones donde uno transfiere la vergüenza y transfiriendo la responsabilidad a un tercero. Entonces la culpa siempre la tienen otros. No sé si ustedes han notado, pero es muy difícil con el manejo de la vergüenza llegar a poder decir, mira, la responsabilidad es mía en este caso y yo tengo que asumir que la mayor parte de las fallas que pasó en un proceso, en un proyecto, son mías. O cuando yo puedo aceptar y decir, no, yo fui el que cometí el error acá. Eso forma parte del sistema de vergüenza y de su elaboración desde la infancia. Llegar a un nivel de conciencia del límite, es lo que justamente estamos hablando aquí, de la fragilidad que somos como seres humanos. Creo que en eso falta mucho crecer. Pero ese es un tema que viene desde la infancia, como se dan cuenta, porque hay una serie de expectativas que incluso el sistema escolar ayuda a reforzar muchísimo, y es ahí donde vale la pena saber cómo los sistemas familiares y los sistemas escolares ayudan a manejar cuando hay pérdidas, cuando hay fallas, cuando las cosas no se dan como esperamos, cuando hay errores. Y el manejo del error es una cosa potente para los seres humanos, pero que digamos, por estas transferencias que se hacen de vergüenza, la gente prefiere tapar, ocultar, transferir, pero nunca afrontar. Y ese es un tema que luego va a tener unas serias consecuencias para la vida, porque asimismo los sistemas de relaciones de confianza se van a ver seriamente afectados. Pero en el fondo es porque los temas de elaboración de la vergüenza no están claros. Y creo que ustedes han puesto el tema clave, y es el tema de la conciencia de la fragilidad humana, que Marta Nussbaum, por ejemplo, lo ha trabajado en otro texto muy interesante, tal vez su primer texto más famoso, que se llama La fragilidad del bien, que ahí habla mucho de filosofía griega, etcétera, pero que uno en el fondo lo que ve es cómo seres humanos tienen que lidiar con aquello que no pueden conseguir y que tratan de liberarse de los dioses para tener una vida distinta, una vida no impuesta, pero que digamos, se hace esta brega con la vida y tiene Para que eso ver me interrumpes con la esta clase. vergüenza. No sé si es ¿Sí? adulto. Van, estás con el micrófono activado. Perdón, lo siento. Entonces, para mí este sería como el cierre de la vergüenza como un tema crítico, y estoy de acuerdo con ustedes que esto tendría mucho más para hablarse, solo que sí vale la pena que uno entienda que la vergüenza tiene una serie de consecuencias impresionantes para la vida, que arranca con la vergüenza originaria del niño que quiere ser súper, digamos que puede definir su omnipotencia para la vida, pero que luego se va dando cuenta que no, que tiene una serie de límites y que de no reconocerlos y que no darle una salida adecuada. Y por salida adecuada, lo que hay que decir no es que hay que hacer transferencias a terceros
o frustración total para la vida, sino entender que nuestra vida también tiene fragilidad, límite, fallas, errores, y que hay que convivir con ellos y que hay que aceptar de alguna manera cuando nos equivocamos. Creo que las culturas nuestras, desde la vida familiar de crianza hasta la vida escolar, no se educa para el error, se educa para el logro y para esconder el error. Eso es una cosa muy complicada y lo dejaría por ahí, por ahora. Vale, Nelson, muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar entonces a nuestro otro apartado, que creo que por tiempo no vamos a alcanzar a ver solo este, pero pues yo creo que todos ustedes ya leyeron, si no los invitamos a leer el final del capítulo, que es súper interesante. Y vamos a hablar del asco y las fronteras del cuerpo. Nos gustó mucho con Van este apartado. Entonces, bueno, el asco es una emoción que se relaciona con la vergüenza. Aparece un poco después de la vergüenza originaria. Pues en los niños, hasta que empiezan a ir al baño, es una emoción que está ausente. Y decimos que guarda relación estrecha con la vergüenza, ¿no? Guarda una relación muy estrecha con la atención que pone la vergüenza en las insuficiencias corporales. Parece ser una emoción visceral, implica reacciones corporales intensas a estímulos que a menudo tienen características muy marcadas. La expresión más específica es el vómito, ¿no? Uno le da asco y le da ganas de vomitar. Y pues los estímulos clásicos son los males olores y otros objetos cuya apariencia resulta repugnante. Tenemos acá una definición de asco y es como repugnancia ante la posibilidad de entrar en contacto oral principalmente con un objeto desagradable. Estos objetos desagradables son contaminantes. Entonces, si entran en contacto con alimentos, así sea por un momento, harán que estos se formen inaceptables. Bueno, vamos Pues aquí. lo Dale. pensábamos como el asco de esa reacción natural y lo mismo también, por ejemplo, creo que tenemos el escenario común de cuando los niños chiquitos ven a dos personas besándose. Muy aparte de lo del coronavirus y todo, siempre es como, "Ugh", como pensar en entrar en contacto nomás con la saliva de otra persona, ya es como, "Ugh", independiente de que eso pueda ser contaminante o no. Yo no sé si qué tan reacción natural sea esta, porque finalmente como que, digamos, uno dice que las defensas y todo no lo va a afectar en ese sentido. Pero incluso yo siento que los niños no tienen asco ni a los insectos, muchas veces ni a los insectos, ni incluso al popó, a los animales, a lo que sea, y es muy normal. Pero vaya a dejarlos ver un beso y es como que se les revuelve todo. Sí, bueno, y acá hablamos un poco, bueno, nos va a envolver y nos cita otro autor que lo menciona mucho en este capítulo, que es Paul Rossin. Él dice que el asco tiene un contenido cognitivo complejo que tiene que ver sobre todo con la idea del contacto con un contaminante. Entonces nos habla un poco del desagrado y del peligro, que el asco no es desagrado, eh, porque digamos que el olor, un simple olor suscita diferentes reacciones de asco en función de la concepción del objeto que detente el sujeto. Entonces nos hablaba de un experimento donde había dos tarros que olían horrible y a uno les dicen que es queso y a otros les dicen que es excremento, que son heces. Entonces los que dicen a los que les dicen que es queso, pues no les va a parecer tan mal, antes disfrutan del olor, y a los que les dicen que es excremento, pues sí, reaccionan con asco. Entonces acá no es tanto como el desagrado, sino del objeto como tal y de mi relación, que aquí por supuesto que hay una carga cultural enorme, de mi relación con ese objeto. Por supuesto, para muchas personas el queso también puede ser
asqueroso, pero pues también depende como de la relación que ha tenido. El asco está motivado principalmente por los factores vinculados a las ideas, la naturaleza o el origen del elemento y la historia social como tal. Nos dice que el asco también es distinto del peligro, porque digamos algo que es peligroso se puede tolerar en el ambiente, si no lo ingerimos, ¿cierto? Mientras que las cosas que no dan asco no se toleran de igual modo, las cosas que dan asco, perdón. Entonces en este caso nos ponía el ejemplo de los setos venenosos que podemos convivir, ¿no? Vamos al parquecito, al bosque, están los setos ahí, me siento ahí, sé que son peligrosos, que no los puedo consumir, pero los tolero. Pero si está el popó del perro o algo desagradable, pues no, obviamente no nos vamos a sentar ahí. Entonces, bueno, entonces decía, el desagrado es una reacción negativa ante factores sensoriales y la noción es el peligro es algo, como una acción de repulsión motivada por la anticipación como de un hecho que nos puede poner en peligro o que puede tener una consecuencia dolorosa. Entonces, partiendo de la definición de cada uno, Rossi nos explica la diferencia entre el asco y el desagrado y el asco y el peligro. Y el asco habla más sobre todo como del objeto, ¿no? Lo que decíamos ahora, va vinculado como a las ideas. Entonces nos daba también un ejemplo, como decía alguien le dice, mire, científicamente comprobado, la cucaracha molida es azúcar, no tiene nada de malo, todo bien, la persona no se la va a comer porque pues hay una versión cultural hacia las cucarachas. Y así lo probaran y no le supiera nada, dirían que está horrible, ¿cierto? Entonces ese es el ejemplo que nos dice. Entonces, como muchas cosas, una persona, no, ojos que no ven, corazón que no siente, se comió algo y al final le dijeron, no, eso era, no sé, perro, lo que sea, que en otros países se lo comen, por eso hablamos como un poco de lo cultural acá, que para nosotros, aunque bueno, yo siento que con lo del perro ya va un poco más allá del asco y es como de la relación que en Occidente hemos desarrollado con estos animales, ¿no? Pero o bueno, cualquier cosa y se dan cuenta, no, se acaba de comer tal cosa, la gente se vomita si le hayas sabido delicioso la comida. Entonces, eso es como un poco de lo que habla del asco. Entonces, digamos acá con las setas, decimos eso, con las setas, digamos que, bueno, las desintoxicamos y ya quedan para el consumo, no las podemos comer sin ningún problema. Pero volvemos a la cucaracha, no, mire, la cucaracha está esterilizada, se la va a tomar en una cápsula, no va a tener contacto con usted, no, las personas no van a ser capaces de eso. Bueno, entonces acá también dice, el asco tiene que ver con los límites del cuerpo, con la perspectiva de que una sustancia eh, problemática sea incorporada a uno mismo. Habla de que lo asqueroso se ve como algo ajeno, que no está en nosotros o que eh, digamos que se vuelve asqueroso en la medida que lo expulsamos, por ejemplo. Mientras está por el cuerpo, sabemos que todos estos fluidos y demás dentro de nuestro cuerpo, pues bien, pero una vez los abandonan, ya tiende a ser repulsivo. Entonces nos daban también varios ejemplos. Entonces una persona no va a tomar agua no sé, va a escupir en un vaso y no va a tomarse un agua ahí encima, pues porque qué asco, a pesar de que decía su saliva. Ella lo dice como eh, que a pesar de que sea su saliva, de que sea su propia boca, la noción, digamos, del, del asco, eh, porque son babas, ¿no? Porque eso me va a contaminar, es una sustancia que se considera desagradable, así sean mis babas, pero pues nosotros también tenemos una idea que son sustancias que apenas, que si el cuerpo las expulsa es porque no las va a necesitar, entonces no tenemos por qué volverlas a ingerir, ¿no? Entonces eres lo que comes. Si ingieres algo abyecto, tú mismo te envileces. Y Rosin también habla de que todos los objetos asquerosos son animales o productos animales.
nos hace un paralelo con las plantas, que la planta puede tener moho, podría, etcétera, pero no vamos a tener tanto asco como con algo que venga de animal o producto animal, ¿no? O también una fuente principal de asco es estar en contacto con personas que no nos gustan o que se consideran sucias. Entonces, las plantas, como decía, no suscitan asco, pero lo que viene de animal sí suscita mucho, mucho asco. Entonces, también es como un poco la necesidad de diferenciarnos de los animales, ¿no? Somos humanos diferentes, entonces debemos tener y vigilar esa animalidad y se hace desde allí. Bueno, hablamos también, pues nos va a hablar un poco de, digamos que la única secreción que podría no considerarse repelente son las lágrimas, porque probablemente sea como algo muy, muy propio de los seres humanos y entonces nos recuerda que no somos como ellos, mientras que cualquier otra secreción animal va a considerarse repulsiva, contaminante, no queremos ingerirlas y quienes están en contacto con ellas, pues están totalmente contaminados. Menciona un ejemplo de los intocables, como de la cultura de la India, que estaba el sistema de castas, que era de limpiar los excrementos, entonces pues obviamente un trabajo totalmente inhumano. Lo consideramos así, obviamente, y también pues por condiciones de sanidad y todo eso, pero la persona que, no sé, que recoge la basura o el habitante de calle, o hay una cierta repulsión porque pues huele feo, bueno. Entonces digamos que siempre queremos eliminar lo animal, ¿no? Entonces si preparamos una carne, no es como antes, como que cazamos el jabalí y no lo comemos entero, sino que le quitamos la piel, lo partimos, le hacemos un guiso, ¿no? Como entre menos animal parezca, mejor. Porque si nosotros llegamos a consumir esto, vamos a quedar reducidos a un estado animal. Y Bueno, ya se ha llegado como al exceso en esto del asco. Incluso lo podemos poner en el contexto, no sé si colombiano, que nosotros estamos acostumbrados a, pues lo normal es bañarse por lo menos una vez al día. Hay gente que se baña 2 días, incluso en Bogotá, en la costa, eso es un montón. Y es siempre como, no puedo oler a sudor, no tengo que oler a champú y a jabón todo el tiempo. Y lo mismo esto en las relaciones. Mm, relacionarse con otra persona. Yo me acuerdo que antes del COVID era como la molestia de que alguien habla y te caen las babas, o incluso si lo pensamos desde la sexualidad también, lo animal cada vez va, como que nos esforzamos en quitarlo de lado, desde lo estético, por ejemplo, esa necesidad de, de eliminar los vellos, eliminar los olores, incluso yo me atrevo a ponerles el ejemplo de ya de los comerciales que uno ve de los, ¿cómo se llaman estos jabones vaginales? Que la caléndula es como nada te puede oler a ser humano, básicamente, y no puedes hacer nada en tus actividades diarias que te hagan oler o ser un ser humano, pues animal. sí. Nelson, acá en este punto nosotras tenemos una pregunta porque no nos quedó muy claro cuando ella habla como de que, mm, ¿dónde teníamos? Ah, bueno, que también reaccionamos con asco ante los despojos y las cosas corruptas, ante lo que nos haría mortales y corruptos si lo comiéramos. No nos quedó tan claro esa parte, Nelson, ¿tú podrías aclarárnosla, por favor? Sí, creo que tiene que ver con esta noción de descomposición también, ¿no? Que es una cosa muy cercana, pero digo, creo que ustedes han puesto los elementos centrales
de la conversación con el asco en tres sentidos. El primero de ellos es que está muy cercana al cuerpo efectivamente y sobre todo a las sensaciones más cercanas al olfato y al tacto y al gusto. Digamos que esos son como las tres sensaciones que inicialmente están más cercanas al asco, ¿sí? Y tienen que ver justamente con relaciones corporales y por eso digamos, al olfato, al gusto y al tacto, porque las secreciones corporales, por ejemplo, forman parte como de esas primeras reacciones que se tienen frente a los temas corporales, pero están cercanas a esas tres sensaciones, ¿no? Eso en principio. En segundo lugar, que efectivamente, aparte de la corporalidad, tiene que ver con la animalidad, que es como la segunda parte importante. Y aquí, digamos, justamente los efectos van siendo más culturales, como usted lo han expuesto muy bien, y es que hay ciertos animales que son cercanos y hay otros más lejanos, y la lejanía la marca también mucho el tema de las creencias que tenemos, y aquí otra vez recuerden ustedes que volvemos a reiterar, digamos, como esos tres o cuatro elementos justamente de las emociones, que es el objeto, por un lado, pero es la cercanía, la lejanía del objeto, pero por el otro lado tiene que ver también, digámoslo, con la creencia y la valoración. Recuerden que esas fueron dos características también que pusimos en la primera parte de las emociones, y que hay animales que en las se comparte como el sentido cultural compartido, que son o nocivos o digamos, desagradables, y que entonces va formando parte de estas creencias compartidas que se van volviendo, o no que se van volviendo, sino que son acompañadas también por emociones. Digamos que ese es como el segundo elemento, y es animalidad, digamos, en el sentido de ese desprecio cultural que se tiene por ciertos animales, como ustedes los han nombrado, como la cucaracha, etc. Pero la tercera parte que un poco viene aquí en esta expectativa es cómo también pasa el asco hacia los seres humanos. Pero aquí hay una digamos, hay un redireccionamiento, diría mejor, ¿sí? A ver al ser humano como animal, y ella va a poner ejemplos, sino aquí en otros libros, sobre este tema del asco, cuando vuelven a los seres humanos cucarachas. Por ejemplo, en el conflicto de Ruanda entre Tutsis y Hutus, ¿no? Una tribu a la otra lo llamaban las cucarachas, ¿sí? Animalizando al ser humano para poder luego reducirlo a lo que reducen las cucarachas. Sí, justamente aquí ya comienzan a haber unos temas de relaciones entre emociones, ética y política, que es, digamos, para mí este cierre no hubiese sido igual si no trajéramos a colación una emoción como el asco, que nos permite ya estar en la frontera de lo ético y lo político, porque esta es una emoción que acerca mucho más a cuando nosotros animalizamos a seres humanos para minimizarlos y objetualizarlos y reducirlos, ¿sí? Y ese es un tema crítico. Volviendo a tu pregunta, tiene que ver con, digamos, algunas de estas características tienen que ver también con la descomposición de elementos naturales que comienzan en su descomposición a ser desagradables al olfato, al tacto, al gusto, y es lo que hace que justamente traiga a colación Marta Nussbaum este tipo de ejemplos también aquí a colación. Ok, Nelson, muchísimas gracias. Y bueno, sí, digamos que lo que da asco es lo que, hablando de la animalidad, es lo que vinculamos a nuestra vulnerabilidad,
a la descomposición, sabiendo que pues nosotros también somos productos de desecho, pero hay aspectos de la animalidad que no nos resultan repulsivos, como por ejemplo, no sé, la agilidad, la fuerza, ¿cierto? Entonces, nos dice que en todas las culturas el hecho de asearse, de bañarse, de lavar, siempre ha sido una marca especial de la dignidad. Bueno, también nos habla un poco de la contaminación psicológica, y es como lo que era aceptable se vuelve repelente. Y hablamos de dos leyes, las leyes de la magia comprensiva, perdón, de dos leyes de la magia comprensiva, ¿no? La ley del contagio y la ley de la similitud. Entonces, las cosas que han estado en contacto actúan una sobre otra, incluso mucho después de dejar de estarlo. Entonces, nadie se va a tomar un agua en un vaso en el que sepa que haya habido una cucaracha muerta o algo así. Y la ley de la similitud, y es que si dos cosas son iguales, se tiende a suponer que la acción que se ejerza sobre una, eh, que la acción que ejerza sobre una también hará la otra. Entonces tenemos, por ejemplo, esta imagen de los cupcakes con forma de bollitos, ¿no? La gente, o bueno, esta está tierna, ¿no? Pero de pronto hay unas muy, muy realistas que la gente se sepa que es de chocolate, de Milky Way, de lo que sea, no se la va a comer. Entonces esto ya está relacionado un poco más como a lo cognitivo, a lo psicológico, la ley del contagio y la ley de la similitud. Hablamos de que esta tendencia es irracional y resulta funcional en los términos evolutivos, porque digamos que estas sensaciones o esta emoción en este caso nos ha permitido también como salvaguardarnos como especie, ¿no? Nos ha hecho o hemos podido evitar con eso como a estar en peligro. Y hablando en términos contemporáneos, digamos que el tener muy firme, tener una demarcación muy firme y el general del yo frente a las cosas repulsivas, me permite confirmarme como en mi potestad. Entonces, el asco, por eso el asco tiende como a extenderse de una forma promiscua entre las personas, los grupos. Entonces, bueno, nos dice que el asco no parece estar presente en los niños durante los primeros 3 años de vida, ¿no? Y lo enseñan los padres y la sociedad. Entonces, bueno, y en algunos casos, lo que decía Vanessa ahora, a los niños les gusta mucho como las cosas asquerosas. De hecho, venden libros, enciclopedias. Hay una, creo que se llama Asquerosidades, que abordan, digamos, temas, no sé, de biología, del cuerpo humano, desde lo asqueroso que llama como la atención en una edad temprana. Entonces, si bien hay un origen evolutivo en la emoción del asco, como hablábamos las pasadas, emociones de origen evolutivo como el miedo a la oscuridad o como en este caso el asco, hay muchas cualidades o Andrea, características. Dímelo, Nacho. qué vergüenza interrumpirte, pero No, no, no no, puedo no. evitar la pregunta Sí. que me surge con relación a lo que acabas de decir. Y discúlpenme todos, por favor. El tema no solo del asco, sino de algunas otras emociones como las que están hablando en relación al desarrollo. Dices que el asco, seguramente también otras emociones como la vergüenza, aparecen después de los 3 años. La pregunta es, ¿está directamente relacionado con el desarrollo, particularmente de todo el sistema nervioso, neuronal del niño, o con la capacidad que puede tener en esa edad para asimilar el entorno en el que se desarrolla, entorno cultural, entorno de los adultos que lo rodean, y también de alguna manera para expresar, porque ya hemos dicho varias veces, hay una relación estrecha entre las emociones y la memoria, y la pregunta también se dirige un poco así, ¿tiene ya el niño la capacidad de expresar lo que ha guardado o almacenado en su memoria visual, auditiva, motora?
Que como que, mentiras, Nacho. Sí, yo creo que es sobre todo la segunda, lo segundo que dijiste, tiene que ver más como en este caso de lo cultural, ¿no? La vergüenza. Hablábamos que se va generando a medida que el niño, el infante se empieza a dar cuenta de su vulnerabilidad, de las reacciones que sus acciones causan en otros. Entonces ahí se van generando, siento, estas emociones. Entonces, por ejemplo, al niño se le dice, ay, no, los moquitos, qué asco, uy, guácala, así sea como, no sé, jugando. Y entonces me pasaba con Vicente, él ya iba al baño y le dan ganas de vomitar, o se sonaba y le dan ganas de vomitar, ¿no? Porque se va generando, yo siento que más que hablando de estas dos emociones en específico, la vergüenza y el asco, más que algo, no sé, del desarrollo evolutivo neuronal, tiene que ver más como con lo cultural, ¿no? Como lo que ese objeto transformador o ese cuidador como ha dispuesto en el universo del pequeño. eh, Siento que tiene que ver más con eso y de cómo este reacciona a eso y cómo a medida que crece él va recordando, ¿no? Pues sea racional o irracionalmente, de por qué te da asco esto, lo sé o no lo sé, lo que hablábamos también de las emociones racionales y irracionales. Tú me decías que, digamos, tu fobia eran las cucarachas. ¿Tú por qué le tienes fobia a las cucarachas, Nacho? Cuéntanos, por ejemplo. De pronto ahí también puede haber parte de la respuesta. No sé, no sé, la verdad no tendría una respuesta que explicara el por qué le tengo asco, incluso miedo a las cucarachas grandes o pequeñas, pero no sé, no recuerdo tampoco un episodio, una experiencia en la que mis padres o las personas alrededor en mi infancia me hubiesen transmitido esa repulsión, ese miedo, ese asco. No sé, no recuerdo. De pronto puede ser más como hacia no tanto tus padres o alguna situación traumática, sino como la cultura, ¿no? Las cucarachas son horribles. No sé, Edna nos quiere complementar. Profe, buenas noches. Sí, con respecto a la pregunta que hacía Nacho, creo que la cuestión es más cultural. Cuando uno compara los entornos sociales aún dentro de una misma cultura, uno se da cuenta, por ejemplo, como lo que tú decías de los moquitos. Si tú vas hacia Kazuka, donde los niños están todo el día con los moquitos escurriendo, te aseguro que no les va a dar asco. Mientras que si vamos a nuestros niños, pues los moquitos les van a dar asco. Y es una cuestión cultural, pero más del entorno de los adultos que los están rodeando, porque somos nosotros los que les estamos diciendo como, ven, suénate que eso da asco, no es bueno que te vean así, es de mala educación, etcétera. Se me ocurre que es más por ese lado y pues eso va creciendo a medida que los rasgos culturales en diferentes países, etnias, etcétera, pues se van destacando. Eh, Comer saltamontes para nosotros no está pensado. Eso da asco, repugnancia, pero hay otros países que lo hacen. O un ejemplo muy local, la hormiga culona. Para algunas personas es un manjar, pero hay otras que la hormiga culona simplemente no la soportan porque es un insecto. Entonces creo que la cuestión es un poquito más de crianza y cultural, que va creciendo después de los 3 años, pero acordémonos que bien dicen los pediatras que todo aquello que prueben nuestros niños entre los 0 y los 3 4 años son aquellos sabores que ellos van a guardar en su inconsciente y los cuales van a poder ir disfrutando en la adultez o en edades más adelante. Creo que se relaciona muchísimo con eso. Y con respecto a las cucarachas, yo también les tengo fobia, pero muy bien fusa, y es que las cucarachas allá vuelan, entonces es Es que son inmortales. horrible. Se acaba el mundo y ellas siguen. Pues sí, de hecho nos vamos, dice que el asco, como con el asco, como con el lenguaje, el aprendizaje social desempeña un papel muy importante. Lo que nos acaba de comentar Edna, ¿no? Las culturas en China, que por razones totalmente políticas les tocó empezar a comer lo que se moviera. Entonces, para ellos no existen las mascotas. Allá, una anécdota, una señora que yo conozco, una amiga fue a China, ella tenía su perrito de cargarlo por todo lado y como, le recibimos al perrito, y ella, ay, sí, gracias, recíbeme al perrito, pensó que se lo iban a llevar a la guardería de los perritos cuando le llevan el perrito en una bandeja, ¿no? Entonces, es una concepción totalmente diferente y lo que nos da asco a nosotros, para otras personas puede ser totalmente
normal, o lo que hablaban es ahora, como que asco las babas, pero dar un beso no da asco, porque ahí yo creo que hay, hay alguna emoción o sentimiento que contrarresta esta emoción. Y también Gonza, yo creo que, Vanessa, dale. ay, perdón. No, dale, Vane, y después Gonza, que estás que hablas. Pues esto que teníamos sobre que a veces muy convenientemente nosotros sí o no nos identificamos con ciertas características animales. Por ejemplo, yo me disculpo con ustedes porque a veces tiendo a como a los ejemplos vulgares, pero es que va mucho con lo humano y también con lo cultural incluso. Entonces, ¿por qué la gatita o por qué la conejita Playboy? Sí puede ser como, ay, qué chévere identificarse con eso y qué lindo. Y pienso que va también con ese marketing de todo lo que hablábamos en una de nuestras sesiones anteriores y es como todo se maneja desde marketing, incluso el marketing que le hacemos nosotros a los niños de lo que dice Edna, como, oye, no, o sea, qué desagradable que se te escurra el moco. Pero si tú vas a otro lado, ningún niño le da asco, incluso se lo limpia con la mano y no pasa nada. O si vas a otra ciudad de este mismo país. Entonces va mucho con el marketing, con lo que hace Nike, con la imagen que tenemos acá, o con lo que hace el colegio, con lo que hace la educación aquí, con lo que comemos, con lo que podemos tocar, con lo que no podemos tocar. Sí, sí es como muy del aprendizaje también. Eso es. Entonces ahora sí escuchemos a Gonza. A Gonza y Van Nelson. Bueno, yo pienso que el asco es totalmente cultural. Y bueno, y hasta los 3 años el niño ha adquirido esos pensamientos, esas ideas de quienes lo rodean. ¿Sí? Es totalmente cultural. Pienso también que el asco puede generar el miedo. Sin embargo, el miedo no genera siempre asco. La oscuridad, por ejemplo, puede generar miedo, la oscuridad, pero no asco. En cambio, una cucaracha, por ejemplo, a partir del asco genera miedo. Yo me acuerdo que cuando pequeño iba a las fincas de mis abuelos, yo pues en mi curiosidad cogía cucarachas, que eran grandecitas, cucarachas las amarraba con un hilo y era feliz porque para mí eran carritos. O cogía mariposas, no me importaba el tamaño, me acuerdo de mariposas las grandes, que ahorita le tenemos miedo y también asco a las mariposas, las amarraba y para mí eran tipo helicópteros, pero ahora no soy capaz de coger una cucaracha, ¿cierto? Porque ya mi entorno cultural ha creado ese sentimiento de que una cucaracha es asquerosa. Y a partir de eso crea el miedo. Entonces ya uno como que ya no puede coger una cucaracha. Pero yo antes no tenía de pronto esa idea. Yo cogía las cucarachas, cogía las mariposas, las amarraba con gran dificultad, a veces con sacrificios de esos pobres animalitos, porque no se dejaban amarrar tan fácilmente. Pero pues yo no les tenía asco, ni miedo. Y a partir del asco se genera el miedo, pero creo que no a partir del miedo se genere asco. Lo mismo está relacionado con el pecado. Algo que es pecaminoso también puede ser asqueroso, pero eso es totalmente, pues yo creo, es totalmente cultural. ¿Sí? Lo que en una cultura, lo que dice la compañera acerca de las hormigas clonas, lo que en una cultura puede ser normal, ¿sí? Cogerlas, comerlas, en otra no. ¿Sí? Entonces, sigo con mis ideas de que es totalmente cultural. Gracias. Gracias, Gonza. Sí, y de hecho aprendemos, el niño aprende cómo a tener conciencia sobre esto cuando empecemos a aprender los hábitos de aseo. Nelson. Gracias por las intervenciones. Yo quisiera en este caso eh, tener que decir que infortunadamente el tiempo ha pasado. Creo que vamos a tener que dejar hasta aquí. Sé que hay más por decir sobre estos temas y sé que ustedes prepararon el tema también tal vez para más espacio. Y creo que sobre esta cuestión del asco volveremos porque es una de las emociones que más está conectada
nuevamente con relaciones ético-políticas y sobre las cuales tendremos ocasión también de volver. No sé si quisieran ustedes más bien cerrar y quisiera pedirle a Andrea y a Vanessa a manera de cierre con qué reflexiones nos dejan para cerrar el espacio de hoy y por lo tanto también del seminario en este periodo. No, pues yo creo que este espacio nos abrió como un poco los ojos o nos abrió la ventana a de pronto ser un poco más conscientes o a estar o más atentos o a conocer, ¿no? Como un poco de cosas que suceden, que nos suceden a nosotros en la cotidianidad y que las damos por hechas, ¿no? No, yo soy así, punto, esta es mi forma de ser, yo reacciono así antes tales cosas y ya, o sin realmente cuestionarnos el origen, de dónde viene, qué tan bueno o malo puede ser para determinadas situaciones, sino está chévere como detenerse a analizar y hacer ese ejercicio, nosotros como docentes, de detenernos a analizar el porqué de una reacción a una situación, el porqué de eh, una, eh, una manera de abordar algún tema, alguna experiencia. Entonces esto nos hace muy conscientes porque como vemos va más allá de la propia evolución como especie, va más allá del propio crecimiento humano en sus diferentes fases del nacimiento hasta la muerte, ¿no? Y vemos que esto está impregnado no solo por estos datos o por estos conceptos o por esto biológico, científico, sino que vamos mucho más allá y vemos la carga que tiene la cultura, pues en todo esto que acabamos de ver. Y digamos que aquí ya o sea, como cerrando, acá vimos cómo empieza el asco, como la repulsión, como lo asqueroso ante lo externo, pero viendo cómo es una reacción que siempre va hacia afuera, ¿no? Entonces, hay algo que tenemos que mantener a raya porque nos podemos contagiar y aquí va mucho más allá, digamos, de la animalidad de la expresión corporal y llegamos a la conclusión del integrado versus el excluido, ¿no? Entonces, tengo que tener asco del otro. Entonces, aquí hay más conceptos como la misoginia, la homofobia, el antisemitismo, todo esto que se justifica en una emoción como el asco. Entonces está muy chévere uno poder ver la raíz de esto y detenernos a pensar y también a cambiar eso que de pronto no nos gusta o no nos favorece. Eso podría decir yo. Muchas gracias. Perdón, yo no sé, yo no escuché nada de lo que dijo Andrea porque esto está fallando un poco, pero a modo como de este cierre que nos pides, Nelson, sí. Yo pienso que para concretarlo es como, sí, cuestionárnoslo un poco más y cuestionarnos más a nosotros mismos respecto a cómo manejamos las emociones de nuestros chicos y chicas. Porque a veces incluso a mí me pasa, yo digo, no, pues es que hay que estar atenta a cuando llora o a cuando tal cosa, pero también en otras cosas soy muy cortante en cosas en las que no debería serlo. Entonces, más bien nosotros como desde la pedagogía, desde nuestro oficio diario, decir, escuchar esas emociones y cuestionármelas. ¿Sí me escucharon? ¿Hola? Sí, Sí, Vane. sí, te escuchamos. Ah, bueno. Sí, sí, súper. Vanessa, Andrea, muchísimas gracias por sus comentarios y su forma de cierre. Creo que Luz también tiene algo de cierre para cerrar, para decirnos al cierre. Luz, adelante.
Bueno, muy buenas noches para todos, para todas. Sí. No, pues en primer lugar agradecerle a Andrea y a Vanessa esta exposición que muy interesante y de la cual aprendí muchísimo. Muchas gracias. O me quedan muchas inquietudes, ¿no? De pronto yo sí me quedaba pensando que la vergüenza y el asco tienen una gran construcción, un gran porcentaje de construcción social, pero de pronto mi inquietud era que tal vez el asco sí tiene un componente muy alto de lo social, de lo que dice el otro y de lo que, de los imaginarios que crean los otros en mí. Una explicación a lo que decía Nacho con las cucarachas y que todos tenemos frente a las cucarachas, las ratas, bueno, y otro tipo de cosas como esas. Y lo decías tú, Nelson, cuando decías que tenemos, asociamos el asco al olfato, al tacto y al gusto, ¿no? Y de pronto eso es lo que nos produce, por ejemplo, la cucaracha, la sensación con el tacto, ¿no? De pronto es eso. Pero veía, mi gran cuestionamiento es que tal vez la vergüenza sí tiene una manera, digamos como un elemento que lo puede contrarrestar y es el componente subjetivo, porque hay personas que derrotan esos imaginarios de vergüenza. Si a mí me ponen un día a bailar, a cantar o de pronto a mí me gana la vergüenza y no lo voy a hacer, pero hay personas que rompen esos límites de la vergüenza, que pueden disfrutar de la desnudez pública, que son actores, que pueden romper esos esquemas de vergüenza. Y de pronto ahí hay una capacidad muy alta de romper esos imaginarios colectivos y sociales de lo que es la vergüenza y que tienen un alto componente de narcisismo, que lo veo como en todo lo que ustedes decían, hacía como un juego de palabras con todos estos componentes y que tal vez el narcisismo sí puede llegar a romper esos grandes límites que nos pone la vergüenza, también como una fuerza de limitación social, política, incluso de realización de uno mismo, ¿sí? Esa era como mi reflexión, entre otras, porque me dejan una cantidad de preguntas, reflexiones y cosas alrededor de esta exposición. Mary, muchas gracias. Y muchas gracias a quienes nos están colocando sus comentarios también en el chat. Gracias por podernos hacer extensivos los comentarios. Cualquier comentario adicional que quieran hacer a manera de recomendación también de este espacio y del manejo del tiempo, de la metodología, etcétera, serán muy bienvenidos. Nuestro interés también es que ojalá podamos seguir mejorando en la medida de lo posible y que, bueno, estos temas que sirven de interés, espero que también haya sido importante su vinculación para que pensar hacia la pedagogía y hacia la educación, la forma de aproximación a un horizonte tan importante como es el de las emociones. Bueno, sin más preámbulos, ahora quisiera cerrar. Volveremos en unas cuantas semanas. Seguramente estaremos más en clave de emociones para mirar las emociones y las relaciones más ético-políticas y por lo tanto ir más hacia la sociología de las emociones, que es como la promesa del seminario que tendríamos para una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias, aprecio mucho su constancia, a quienes contribuyeron también con sus exposiciones, sus puntos de vista. Creo que nos ha servido muchísimo a todos y a todas para también tener otro tipo de relacionamiento entre nosotros, que estamos a veces desde diferentes orillas y que participamos de un espacio como este. Les mando un abrazo a la distancia y nos veremos pronto en otra emisión del seminario. Muchas gracias.